El gobierno nacional ha emitido una serie de instrucciones respecto de la celebración de contratos de prestación de servicios al interior de su política de formalización en el acceso al empleo público. Valga decir que esto no es una invención del gobierno del presidente Gustavo Petro, es recoger todas las instrucciones y órdenes que han venido dando a lo largo de muchos años, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de invitar, o mejor, ordenar a las entidades públicas, al Estado colombiano, de abstenerse de continuar vulnerando los derechos laborales de las personas que se vinculan al Estado a través de contratos de prestación de servicios, porque se ha identificado a lo largo de innumerables procesos judiciales que el Estado vincula a personas mediante contratos de prestación de servicios que en realidad son relaciones laborales. Por tanto, se constituye en una violación a los derechos laborales, a la estabilidad de las personas y a su propia dignidad humana. Entonces, comencemos por decir que para entrar en el aspecto de las instrucciones que ha dado el gobierno nacional de los contratos de prestación de servicios, hay que comenzar por explicar que el contrato de prestación de servicios es una tipología contractual específica de los contratos estatales. Dentro de ella existen tres especies. La primera, el contrato de prestación de servicios profesionales. La segunda, el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Y la tercera, el contrato de prestación de servicios artísticos. Básicamente, la primera, que es el contrato de prestación de servicios profesionales, su característica principal es que el Estado acude a esa persona para contratarlo por las condiciones intelectuales, por su capacidad y su conocimiento académico y su experiencia en una profesión reconocida como tal por el ordenamiento jurídico. El contrato de apoyo a la gestión es un contrato mediante el cual se vincula a una persona que no ejerce una actividad profesional. Son todos los demás. Mientras que el contrato de prestación de servicios artísticos, pues como su nombre lo indica, es para que el Estado vincule a personas para trabajos que tienen que ver con las bellas artes, con unas actividades, unas condiciones, unas habilidades propias. Así las cosas, estas distinciones han sido reconocidas por la jurisprudencia nacional, así lo dispone la ley 1150, así lo dispone la ley 80 y también lo dispone la doctrina de varios escritores doctrinantes de libros en lo que tiene que ver con el aspecto de contratación estatal, y también lo dispone así la propia doctrina administrativa de entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, Colombia Compra Eficiente y otras que hacen parte del gobierno nacional y han formado doctrina administrativa en este aspecto. Bien, entremos en la definición, o mejor dicho, en el aspecto que reguló la Directiva Presidencial 08 de 2022, que es, dijéramos, la piedra angular desde la cual nacen las instrucciones del presidente de la República. Valga decir en este punto que dicha directiva no trae ningún requisito ni prohibición adicional a lo que viene diciendo la jurisprudencia de las altas cortes. En ese sentido, la directiva no contiene una limitación, no contiene un exceso de la potestad reglamentaria del presidente, ni se le están agregando requisitos ni prohibiciones a la contratación estatal. En la Directiva Presidencial 08 de 2022, lo que el presidente de la República indica es aplicar la jurisprudencia respecto de las restricciones de las entidades públicas
respecto del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Ojo, este es el tema más importante de lo que va a depender el desarrollo de lo que vamos a hablar en adelante. La Directiva Presidencial 08 de 2022, emitida el 17 de septiembre por el Presidente de la República, lo que dispone es que se apliquen las restricciones que ha venido diciendo la jurisprudencia de las altas cortes respecto de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Por tanto, las otras dos tipologías de contrato de prestación de servicios, como lo son prestación de servicios profesionales y prestación de servicios artísticos, no sufren ningún tipo de siquiera mención en esa directiva presidencial. Y aquí es donde viene el defecto. ¿Qué dice la directiva? Que se apliquen las restricciones de la jurisprudencia. ¿Qué dice la jurisprudencia? Que son contratos absolutamente excepcionales, que no pueden ser para actividades misionales de la entidad, que no puede haber subordinación ni dependencia. Esos aspectos es lo que tiene que asumir e identificar la entidad pública. El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Liscano, el día 20 de septiembre de 2022, en una entrevista con Blue Radio, así lo explica y dice textualmente: los contratos de prestación de servicios van a continuar. Yo creo que hay mucha gente que se preocupa que van a eliminar los contratos de prestación de servicios. Por supuesto que no. Aquí lo que estamos diciendo es: de los contratos de prestación de servicios, cada entidad tiene que reducir el 30%. Y lo que estamos diciendo es que cuando se trate de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, cuando digo apoyo a la gestión, es una persona que debe estar en la entidad porque está apoyando, no es una asesoría. No se puede tener más de un contrato, porque no se entendería que si debe estar todo el día en la entidad, no se entiende cómo puede tener 2 o 3 contratos. Obviamente en otros tipos de asesorías, digamos jurídicas, financieras, donde ya son grandes asesorías del Estado, pues por supuesto eso no lo limitamos, porque eso iría en contra del buen funcionamiento del Estado. Minutos 2:49 a 3:49 de la entrevista de Mauricio Liscano en Blue Radio. Entonces, aquí surge un aspecto importante y si hacemos una interpretación teleológica de lo que dice el gobierno nacional a través de su directiva presidencial y lo que explica el director del Departamento Administrativo de Presidencia, es que lo que se quiere es, en compás del programa de gobierno de Petro, atendiendo la jurisprudencia de las altas cortes, es eliminar ese tema de la vulneración de derechos de esa cantidad de personas que se vinculan al Estado y les son desconocidos sus derechos laborales, y además también salirle al paso con el tema de las corbatas, aquellas personas que tienen 4, 5, 7 contratos en entidades públicas y no van a trabajar a ninguna. Entonces es eso lo que se busca con la directiva. Sin embargo, lastimosamente, algunas entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, la ESAP y la propia Colombia Compra Eficiente emitieron circulares conjuntas pretendiendo desarrollar la Directiva Presidencial 08, pero desbordando lo que dijo el propio presidente, incurriendo en una extralimitación de funciones por ausencia de competencia constitucional y legal, y también, además, contraviniendo, como en el caso de Colombia Compra Eficiente, su propia doctrina administrativa. Hay que decir que la Directiva Presidencial 08-2022 iba dirigida solamente a entidades tanto del sector central como descentralizado del orden nacional. Pero, como veremos en adelante, estas entidades, a través de esas circulares, desbordaron lo dicho por el presidente de la República, que es la suprema autoridad administrativa, que es su superior jerárquico, y no solamente fueron a actos jurídicos no regulados, no mencionados en la directiva, sino que además extendieron los efectos a las entidades del sector central y descentralizado del orden territorial. Es así como en la circular conjunta 100-005 de 2022,
emitida por el director del Departamento Administrativo de la Función Pública y el director de la Escuela Superior de Administración Pública, el 29 de diciembre, comienza por destinar las instrucciones de esta circular no solo al sector central y descentralizado del orden nacional, sino al sector territorial. Y ahí es el primer desborde de la facultad y de las instrucciones dadas por el presidente. No tienen estas entidades competencia constitucional ni legal para adicionarle requisitos a la contratación estatal y tampoco para ir más allá de lo que dijo el propio presidente de la República. En el numeral segundo, dicha circular dispuso: los destinatarios de la presente circular deben vincular mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, previsto en la Ley de Contratación Estatal, únicamente al personal que requieran de acuerdo con las finalidades de la misma ley prevé y autoriza para esta modalidad de contratación. Al mencionar sin restringir, porque estamos de acuerdo que no lo está restringiendo, el contrato de prestación de servicios profesionales incurre en una confusión de la diferenciación jurídica existente en nuestro ordenamiento y entra a regular o a hablar de una materia que ni siquiera se mencionó en la Directiva Presidencial 08, porque recordemos, el presidente jamás habló de los contratos de prestación de servicios profesionales. En el numeral tercero, y aquí viene un grave error de esta circular, de las dos entidades que emiten la circular, limitó así: la contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de 4 meses. Y aquí está incurriendo en una seria violación estas entidades del artículo 84 de la Constitución Política, que dispone que cuando una materia es regulada por la ley de forma general, a la autoridad administrativa no le es dable entrar a regular adicionando requisitos, prohibiciones o aspectos adicionales a lo que mencionó la ley. Cuando la circular dice que solo se puede por 4 meses, está vulnerando ese principio constitucional, esa disposición constitucional, y además de ello está yendo más allá de lo que su competencia funcional le permite y lo que el propio presidente de la República dispuso. Sin embargo, también hay otro error, y es creer, que como más adelante lo veremos y lo dijo la propia ministra del Trabajo, creer que en 4 meses se pueden adelantar los procesos de rediseño institucional para formalizar a esas personas que están vinculadas al Estado mediante contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Advirtiendo esas disposiciones de la circular conjunta, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el día 30 de diciembre de 2022 emite el documento Observaciones a Circular Conjunta número 10005-2022, lineamientos del Plan de Formalización de Empleo Público en Equidad, vigencia 2023. La dirigió al secretario jurídico de Presidencia con copias tanto a la ESAP como al Departamento Administrativo de la Función Pública. En un muy duro pronunciamiento, pero en mi concepto, con mucho sustento jurídico, la ministra hace un protesto muy justificado frente a las disposiciones de la circular. Le recuerda al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la ESAP que en el Encuentro Nacional para la Formalización del Empleo Público en Equidad, donde participaron esas entidades y además Minhacienda, Mintrabajo, Procuraduría, Contraloría, Consejo de Estado, Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Comisión Nacional del Servicio Civil, se acordaron para la ejecución paulatina los siguientes aspectos: realizar los estudios de cargas laborales para determinar los requerimientos reales de personal de la planta administrativa de las instituciones, adelantar las gestiones correspondientes a fin de garantizar las apropiaciones presupuestales para adelantar los estudios técnicos requeridos, celebrar durante la vigencia 2023 contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de la vigencia. Es decir, ese fue el acuerdo al que se llegó en ese encuentro. Sin embargo, textualmente ataca la circular por imponer cargas imposibles de cumplir de la siguiente manera. Por todo lo referido, se observa que la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas citadas imponen
y por lo mismo dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en 4 meses sin las apropiaciones presupuestales correspondientes. No solo dificulta la gestión administrativa de las entidades públicas, sino también imponen una carga imposible de ejecutar en los tiempos que la circular establece. Cuestiona seriamente la vulneración del principio de planeación de los procesos contractuales, porque recordemos que el 90% de la contratación estatal debe respetar el principio de anualidad presupuestal, salvo aquellos que están con vigencias futuras, pero eso es tal vez el 10% siendo muy generosos. Ello quiere decir que los procesos de las entidades públicas deben estar estructurados, ejecutados, formalizados y celebrados el 1 de enero de la vigencia. Y estas disposiciones vinieron a darse en diciembre, como lo hemos referido. Por tanto, un buen proceso de planeación ya estaba estructurado cuando estas entidades, Departamento Administrativo de Función Pública y ESAP, emiten la circular. Advirtiendo, y comillas, bajo este escenario y a fin de evitar que los lineamientos contemplados en la circular referida vulneren de manera efectiva la seguridad jurídica que reviste de los procesos de planeación institucional desde un punto de vista presupuestal, contractual y de gestión de talento humano, propuso el proceso en 2 fases así. Una primera fase que formalice progresivamente auxiliares técnicos y asistenciales, es decir, contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la vigencia 2023. Una segunda fase en la cual se formalicen profesionales, es decir, contratos de prestación de servicios profesionales en la siguiente vigencia. Los estudios de cargas laborales deberán iniciarse en la vigencia 2023. Entonces, hasta aquí advertimos cómo la circular conjunta del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la ESAP no solamente desconoce disposiciones del ordenamiento jurídico, sino además va contra el principio de planeación y contra lo acordado en el Encuentro Nacional para la Formalización del Empleo Público. Después de esta disposición de la ministra de Trabajo, se expide la circular conjunta número 01 de 2023 entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Director General de la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, de fecha 5 de enero de 2023, y esta disposición, dijéramos, es la más lesiva, la más contraria y la que más confusión ofrece en el tema de la contratación estatal. Por lo siguiente, continúa en el mismo hierro que hemos venido refiriendo de la circular anterior y designa como destinatarias a las entidades públicas territoriales y descentralizadas del mismo nivel. Incluye en las restricciones contractuales de la actual vigencia indistintamente y de forma sinónima los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión como los contratos de prestación de servicios profesionales, desconociendo su diferenciación jurídica, y por ella termina erróneamente en la siguiente prohibición, y lo cito en comillas: en concordancia con lo establecido en el numeral anterior para la vigencia 2023, las entidades estatales destinatarias de la presente circular podrán suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se encuentren justificados en las razones antes explicadas, en principio, por plazos que no superen 4 meses señalados en el numeral tercero de la circular conjunta 100.005/2022. Aquí retrotrae el mismo error de imponerle requisitos y plazos a la contratación estatal, un tema regulado por ley, por tanto tiene reserva legal, sin ningún tipo de competencia de estos dos funcionarios, Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra Eficiente, pero además va mucho más allá. Y lo que hace es incluir en esa prohibición algo que nunca se habló, que ni siquiera la resolución, la circular 100.005/2022 había referido.
que son los contratos de prestación de servicios profesionales. Un hierro absoluto. Un aspecto que no solamente es diametralmente opuesto a la Directiva Presidencial 08 de 2022, sino porque incluye la restricción contractual a actos jurídicos de prestación de servicios profesionales. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que Colombia Compra Eficiente, mediante esta circular, contraviene su doctrina administrativa ya sentada y definida. Colombia Compra Eficiente, mediante el concepto C734 de 2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, había resuelto una consulta sobre los alcances de la circular 08 de 2022 emitida por el presidente de la República, de la directiva presidencial. Y allí dijo lo siguiente, comillas: esto significa que la directiva no rige para las entidades estatales que pertenecen al orden o nivel territorial, sean del sector central o descentralizado por servicios, ni para los órganos de otras ramas del poder público distintas a la rama ejecutiva. El ámbito de aplicación se circunscribe, por tanto, al conjunto de entidades que hacen parte de la rama ejecutiva en el nivel nacional, independientemente si pertenecen al sector central o al sector descentralizado por servicios. Entonces aquí, en este concepto, había manifestado que la circular, las instrucciones, la directiva presidencial del presidente Gustavo Petro no se aplicaba sino al sector central y descentralizado del orden nacional, pero posteriormente emite la directiva conjunta con el Departamento Administrativo de la Función Pública diciendo que aplican estas restricciones a la contratación a las entidades públicas del orden territorial, central y descentralizado. Es una evidente contravención a su propia doctrina. Pero lo más grave, en el concepto referido el 28 de noviembre, Colombia Compra Eficiente había dicho también respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales lo siguiente, comillas: las medidas establecidas rigen para la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. En sentido normativo de la expresión entre comillas debe extraerse aplicando el criterio de interpretación restrictiva, que debe regir en aquellos casos en los cuales se consagran prohibiciones o limitaciones de derechos, como sucede en este evento. Con fundamento en dicha regla hermenéutica, se concluye que los parámetros contenidos en el numeral 1.1 de la Directiva Presidencial número 08 del 17 de septiembre de 2022 no rigen para todos los contratos de prestación de servicios que pretenden celebrarse, sino solo para los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. De esta manera, es forzoso concluir que existe una contradicción entre estas entidades y lo ordenado por el presidente de la República. No solamente de ello, sino además contra el propio ordenamiento jurídico. Por tanto, es necesario que el presidente de la República instruya a estas entidades para que unifiquen criterios y así evitar la confusión que se ha venido dando en las entidades públicas respecto de estas regulaciones y estas instrucciones en el tema de los contratos de prestación de servicios. La conclusión es que hasta este momento lo único que existe respecto de las instrucciones a los contratos de prestación de servicios es lo que dice la jurisprudencia y lo que recogió el presidente en la directiva presidencial, y es que las entidades deben comenzar un proceso de formalización en el empleo, iniciando por realizar los procesos de rediseño institucional para vincular a aquellas personas que tienen bajo contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión inicialmente, vincularlos a las plantas de personal y así evitar la diferenciación y el desconocimiento de los derechos laborales de estas personas, para que no hayan contratos realidad bajo el ropaje de contratos de prestación de servicios y así las entidades públicas no se expongan a lo que han venido sufriendo, que son
innumerables condenas y afectación al presupuesto público por este tipo y este mal manejo de los contratos.